lejos pero cerca, ¿verdad? Y un día como hoy, sábado, y día de San Cristóbal. Entonces queremos darle las gracias, como siempre, a todos los que están en este momento con nosotros, siempre apoyando las iniciativas de este Departamento Nacional de Folclore, una dependencia de la Dirección de Participación Popular y que forma parte del Viceministerio de Identidad Cultural y Ciudadanía que dirige Pastor de Moya. En esta ocasión, como ustedes ya saben, pues hablaremos o conoceremos un poco más sobre San Cristóbal. Es un santo muy popular, sobre todo entre los atletas, los marinos, los viajeros, y que va su veneración desde la Iglesia Católica hasta la Iglesia Ortodoxa. Y es por esto que en relación a San Cristóbal pues se han creado muchos mitos y hay muchas verdades. Entonces, por eso estamos aquí hoy y tenemos grandes expertos, investigadores, folcloristas, gestores culturales, antropólogos. O sea, estamos entre amigos. O sea, hasta ahora está por aquí está Daniel Bautista, está Fernando Pérez, Segundo Maldonado, Julio Encarnación. Nos faltó alguien que esperamos que se integre en un ratito, igual que todas las demás personas que supone que deberán estar aquí para nutrirse del conocimiento que nos van a ofrecer estos grandes expertos hablándonos sobre San Cristóbal. No sé, ya ustedes se dieron un turno, unos numeritos y me dijeron que Fernando Pérez era el primero que hablaría. Entonces vamos a escuchar todos a Fernando. Gracias. Y vamos a escuchar todos, a nutrirnos, a conocer más sobre San Cristóbal. Arranquen. El maestro Fernando Pérez encienda su micrófono y es su turno. Bueno, Julio, si está ahí, Fernando puede entrar, puede comenzar entonces, a lo que Fernando arregla el micrófono. Como que se le frizó a Está Fernando. bien, entonces. Comenzamos, Julio. Está bien. Sí, entonces, nada. Buenas tardes, casi de noche. Para mí es refrescante y edificante utilizar una figura que sea mito o realidad. Tiene una incidencia universal hoy en día, tanto en América, en Europa, en Asia, en muchos lugares. Recuerden que a veces las tradiciones no requieren que de quien se hable sea un objeto real, porque a veces son objetos venerados, transmitidos de generación a generación, sin que se pueda demostrar su existencia. A mí la existencia o no de San Cristóbal ni me va ni me viene, se lo voy a decir bien claro. A mí lo que me interesa es el accionar en esos 5 siglos que nosotros tenemos vinculados, del San Cristóbal que llega a América, que llega a República Dominicana, que llega a Cuba, que llega a México, que llega a Ecuador, que llega a Perú, que llega a Bolivia, que llega a Venezuela, Colombia, etcétera. Y no solamente llega a tierra firme, sino que también en las islas del Caribe también hay la presencia del San Cristóbal. Entonces es importante para nosotros este mártir si lo fue, esta figura si lo fue, este ser humano si existió, y si no lo fue, como quiera es importante y trascendente para nosotros. Cuando hablamos de San Cristóbal no estamos hablando de un simple mito, sino un mito que ha recorrido el mundo entero. Es un mito que está no solamente enraizado en la cultura española, sino griega, romana, en los nórdicos también, en Alemania. O sea, es una presencia, aunque sea de boca en boca, que ha tenido una permanencia en el tiempo importante y que nosotros, como ser humano, como cientista social y como preocupados de lo que el hombre hace y de lo que el hombre construye, creo que es importante visualizar a San Cristóbal como una figura importante, universal. Pero voy a hacer un capítulo muy sucinto en el caso de la República Dominicana. En el caso nuestro, un caso sui generis raro. Digo sui generis raro, que siendo San Cristóbal la segunda provincia
como estaba ordenado antiguamente, después el Distrito Nacional, siendo una provincia también de referencia por el perínclito, la imagen de San Cristóbal yo no la siento tan fuerte como tal en términos de la provincia. No, no es como en el caso, por ejemplo, cuando tú hablas de la Virgen de la Altagracia, de la Mercedes, para ciertos lugares. El caso de San Cristóbal tendrá su significación importante en San Cristóbal, pero yo no siento que eso trasciende, o sea, como imagen importante de una fundación de una provincia como es San Cristóbal. Y con eso no estoy diciendo que no tenga su valor, sino soy yo el que no lo percibo, no lo siento. Por ejemplo, cuando yo hablo de San Santiago, siento la presencia en muchísimos lugares del país, no solamente en Santiago, en muchísimas zonas. Cuando yo hablo de San Miguel, siento la presencia a nivel nacional. Pero cuando yo hablo de San Cristóbal, a pesar de que tiene el nombre de una provincia, yo no siento que eso como que tenga en la provincia, esa magnitud así tan desacerbada como parecen las otras manifestaciones en otros sitios. Pero con eso no le estoy quitando su mérito. Digo que sigue siendo una figura importante y que también nos produce a veces cierta complejidad y cierta distorsión y ciertos errores también. Fíjense que aparecen 3 fechas para ser celebrado. Cada quien coge la que quiere, el 9, el 10, el 25. O sea, eso es opcional. La devoción hasta para rendirle el honor y el culto a alguien puede variar, y lo tenemos eso no solamente en el caso de San Cristóbal, lo tenemos en Santa Rita, lo tenemos en la Virgen de la Altagracia, lo tenemos en muchísimos personajes que tienen una fecha en el santuario católico, pero los dominicanos le damos otra connotación y le damos otra fecha. Entonces ese es el valor que a mí me interesa, cómo el ser humano es capaz también de no solamente sujetarse a la tradición tal como es, sino que también le agrega elementos, lo adorna, le cambia la fecha, pero sin perder la esencia de la figura como tal, como mártir o como posible santo que ha transitado todos estos siglos, desde su aparición en la tradición greca, en la tradición romana, en la tradición española, hasta llegar al continente americano, que hoy en día continúa en las comunidades que yo cité al principio, de los pueblos de América, donde hay esa tradición y que tiene un valor enriquecedor de manera particular en cada una de estas zonas. O sea, cuando hablamos de San Cristóbal, la provincia de la República Dominicana, le damos una connotación en función de lo que para nosotros es importante. En el caso de México, que es la región de Chiapas, tiene otra manifestación y tiene otra visión y otro valor. Fernando, ¿tú querías decir algo? ¿Quería entrar? Bueno, el maestro... Porque esto no es cerrado. Esto no es cerrado. Maestro Julio, excelente sí. Su exposición, ya que usted está hablando ahí de San Cristóbal, vamos a escuchar a la versión, Fernando. La versión de Fernando, el gurú de la Gayú de San Cristóbal allá. Ese es mi hermano. Sí, pero esperemos que Fernando entre. Fernando, esperamos por ti. Parece que no. Segundo, va a tener que entrar porque parece que el Fernando o Daniel, Fernando parece que tiene el micrófono apagado. Leito, y como dicen los locutores antiguos, los micrófonos también están disponibles para Franklin Cuello, que se integra a este conversatorio. Qué bueno. Sí. Por ahí lo veo. Bienvenido. Entonces, Fernando Pérez, te estamos esperando. Entonces, Daniel entra, porque parece que Fernando tiene el micrófono muteado para ir avanzando. Buenas tardes a todos. Estaba escuchando la exposición de Julio. Me agrada mucho escuchar eso. Yo he estado trabajando en todo lo que fueron los curatos y todas las manifestaciones religiosas en esta zona. No lo señala
ni Fray Cipriano de Utrera, ni Rivera, ni ninguno de los expositores que don Emilio Rodríguez de Morici trabaja. Dentro de la iglesia tampoco he visto que hayan escrito. Cometimos tal vez el error de no invitar a un sacerdote que puede ser que tenga más información o informaciones más acabadas sobre el asunto, pero en términos tampoco populares de lo mágico religioso, San Cristóbal se manifiesta. O sea, aquí en San Cristóbal no hay una historia de que reciente de que haya ningún tipo de celebración, ni de manera formal en la iglesia, ni mucho menos tampoco a nivel de la religiosidad popular. Solamente en los frescos de Belazanetti están ahí. No sé, le he preguntado a muchas personas si han celebrado a San Cristóbal y no, todo lo contrario. Aquí mejor se comenzó a celebrar por el asunto de Trujillo, San Rafael, que era un día no laborable en la provincia. En cuanto a la fecha, San Cristóbal siempre lo ha tenido como el 25 de julio, el municipio. Esa ha sido la fecha en que se celebra el día, y es el día de San Cristóbal. Bueno, un pequeño aporte ahí, Daniel. Usted sabe que tanto que Fernando y Segundo entran, es que tal vez el San... ya va a entrar. Buena. Buena, excelente, Fernando. Buena. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, lo escuchamos. Discúlpeme que he tenido un problema aquí con la señal, con el internet. Ahora tuve que poner el internet privado para poder accesar. Estaba escuchando, no sé si tengo la palabra. ¿Me puede permitir la palabra o hay sí, otro turno? Tú eres que tiene la palabra, Fernando. Es usted que tiene la palabra hace rato. Pues ok, me disculpan. Yo pienso, escuché una partecita de la que dijo Daniel y otra partecita escuché de la que dijo Julio, mi hermano Julio Encarnación. Ustedes saben que yo en una época, la gaceta que está en el ayuntamiento, que son las que mantienen todas las informaciones de la historia del municipio, de la provincia. Después del ciclón David, yo siendo director de cultura, o sea, primer director de cultura del ayuntamiento, 1994, mandamos a recoger todas esas gacetas que estaban en el reloj allá arriba, mojadas, para que no se perdieran. Y la recogimos, la llevamos a la biblioteca. Ahí, pues, está recopilada la historia de la provincia. Nosotros pudimos contactar ahí en alguna de esas gacetas que precisamente cuando Daniel decía que hay que involucrar la iglesia estuvo involucrada a través del padre Ayala, el padre Juan de Jesús Ayala y García, que llegó a la común de Inigua, San Gregorio de Inigua, en el año 1820. Llegó ese sacerdote y decía él en sus escritos que ahí no encontró nada, que ni siquiera había donde encender las velas. O sea, encontró todo eso destruido, que lo que había eran muchos ratones en sus escritos. Entonces, el padre Ayala, que como la historia lo registra, nació en La Vega un 27 de diciembre de 1789 y murió un 22 de agosto de 1879. Llega desde la localidad del área de Monteplata, de Guerra, esa área de Monteplata, hacia la de Vallaguana, esa área por ahí.
hacia la partida de la común de Nigua, San Gregorio de Nigua. Entonces, desde ahí, preocupado, ya con la entrada de los haitianos en 1822, él comienza inicia la construcción de una iglesia en la común, en el centro de San Cristóbal. Y esa construcción le llevó desde el 1828 hasta el 1838, 10 años construirla. Esa institución, esa iglesia, ya en el 1899 se le cambia el nombre por Sagrado Corazón de Jesús, que es donde está 1899, Sagrado Corazón de Jesús. Ahí se le cambia el nombre a esa iglesia por un sacerdote que más adelante le mencionaré su nombre. Entonces, con el padre Ayala inician las patronales 1874, 9 de junio del 1874. Entonces, se usaban en esa, según la parte que yo tengo, el mes de junio, y se usaba también el mes de julio, porque el 17 de julio comenzaban todas las partes que eran los novenarios. Los novenarios. Esa parte ahí es la que solidifica el inicio de la fiesta patronal. Ahora bien, con respecto al santo, estoy hablando para que lo de Daniel tenga un encuentro, que es el padre Ayala con la iglesia. Con respecto al santo, cuando Julio hacía su interpretación, sabemos que el padre Ayala, el santo San Cristóbal, fue decanonizado. Precisamente porque, bueno, porque se entendió que las cosas que había realizado, las obras que había realizado, no lo categorizaban para darle el nombre de santo. Porque según los mitos que se dicen, que él cruzaba a un niño en el hombro del río cuando el río crecía, esa era una de las cosas que él hacía, y que también él curaba muchas personas que se enfermaban y él tenía esa potestad divina de poderlo curar. Ahora bien, se entendió al final que esos elementos no los categorizaban para llevar el nombre de santo, y fue decanonizado San Cristóbal. Aquí en San Cristóbal, en el año 1000, antes del ciclón David, después de la fortaleza en la carretera Sánchez, no sé si Daniel pudo ver eso, ahí hay un busto de San Cristóbal. Había una caseta de concreto donde la gente iba ahí a hacer su peregrinación. Todavía eso está ahí, pero ya lo que hay en una casa, sacaron ese busto de ahí y construyeron ahí arriba una segunda. Después de la fortaleza, como a 100 metros después de la fortaleza, la carretera Sánchez Vieja. Ahí yo llegué a verlo. Entonces, eso lo quitaron de ahí, porque el santo, es como decía Encarnación, no se le dio ese valor en el marco religioso y fue perdiendo la categorización y el valor. Entonces la gente celebra las patronales, pero no con esa visión cristiana, como con esa visión de seguimiento a un santo, sino
más por el regocijo, no por el regocijo quizás cristiano, entiendo yo. Entonces, para no hacerlo muy largo, quiero hablarle de el cambio de faceta. Cuando las patronales se celebraban a través de la iglesia, en el año 1935, cuando Trujillo, en la época ya de Trujillo, hay un cambio con respecto a las patronales. Cambio que en parte le dio cierto matiz de grandeza, pero lo desligó mucho de la iglesia. Toma mayor esplendor en términos sociocultural y religioso. Trujillo siempre asistía a todas las fiestas patronales. Estamos hablando cuando ya en el 1935 se dice Ciudad Trujillo, San Cristóbal. Entonces, en esa posición, las fiestas patronales cogen ese esplendor, porque siempre el jefe asistía a todas las fiestas. Se inicia la selección de una reina o varias reinas, que eso no se hacía. La iglesia católica fue perdiendo pues el poder organizativo de esta fiesta, y la llamada, que estaba llamada a elevar el gesto fraternal y solidario de la comunidad. El poder organizativo fue asumido entonces por el ayuntamiento y la gobernación de esa época, la era de Trujillo. Partió, como le dije, el año 1935, 3 años después de que fuimos elegidos en provincia Trujillo. Lo demás se inicia la conformación de un comité integrado por los diferentes municipios, oigan bien, y comunas de San Cristóbal, comenzando por San Cristóbal. Así era que estaba compuesta las patronales, las comunas: San Cristóbal, Jaina, Villa Altagracia, Yaguate, Palenque, Vallaguana, Yamasá, Monteplata, Sabana Grande de Boyá, Villamella, La Victoria, Baní y Guerra. Cada municipio elegía internamente su reina. Y realizaba su certamen electoral, que se celebraba en la cabecera, en la comuna, el centro de San Cristóbal. Entonces, eso era patrocinado por los comerciantes de cada una de esas comunas. Patrocinaban esas reinas. Se hacía una elección y se escogía la reina de la patronal. Una de las características de la fiesta era que el séquito de la reina tenía que estar integrado por la familia Trujillo y las autoridades provinciales y nacionales. Pero el diablo, ahí no era fácil, porque Trujillo, ustedes saben que Trujillo amplió esta provincia que se coge casi medio país. Entonces, lo que quiero, para sintetizar, quiero expresar que el Monseñor Marcelino Borbón y Peralta fue quien que le cambió el nombre a la iglesia, poniéndole el nombre de Sagrado Corazón de Jesús en el 1899. Marcelino Borbón y Peralta
Está en esa iglesia, ustedes saben que todo lo que está consagrado, ahí ese mismo señor, el mismo sacerdote está enterrado ahí. Ahí mismo está el padre Ayala. Ahí están una serie de personalidades de San Cristóbal sepultadas en esa iglesia. Entonces las patronales, ya en su tercera etapa, después de la era de Trujillo, y ahí se dan unos acontecimientos medio peligrosos, porque durante el régimen de Trujillo, quienes presidían las patronales eran las autoridades y personalidades de renombre de ese tiempo. Y trascendía, y su trascendencia social, económica, cultural, pero no política. En esa época, no política. En esa época no es como ahora, no política. Con la desaparición del tirano, específicamente desde el año 70, el gobernador o gobernadora era la que presidía las patronales aquí en San Cristóbal. Gobernador o gobernadora de la época, años 70. Bueno, yo ya en el 73 entro a trabajar en patronales aquí en San Cristóbal. Pues yo era un bicho. 73 ya yo estaba ahí cargando saco ahí y cargando bulto. Entonces, aquí en esta parte, en este momento se perdió la celebración a nivel provincial. Ya esa celebración a nivel provincial que se hacía en la era de Trujillo se pierde porque ya se centraliza en la común cabecera, en San Cristóbal, el municipio cabecera, la celebración del santo. En este momento se pierde eso. Ahora bien, el padre Ayala durante la ocupación haitiana tuvo esas facilidades para poder construir esa iglesia. ¿Quiénes en esa época yo puedo señalarle sin tener que forzar mucho mi cerebro? Bueno, yo le puedo señalar a ustedes ahí a Democles, que era un ser humano fajado. El nombre del estadio se llama así, de San Cristóbal. Era un hombre fajado a nivel cultural, a nivel deportivo. Ese presidió las patronales en varias ocasiones. Cuello Báez, también dirigió en esa época, estoy hablando, dirigió las patronales también. Gustavo Lara también estuvo involucrado en la dirección de la patronal. O sea, en esa época hubieron otros que también estuvieron involucrados en la dirección de las patronales. Pero estoy mencionando esas tres personalidades de San Cristóbal que yo, e incluso cuando se hicieron ahí en esa época, se hicieron las primeras patronales simultáneas, que se hacían en varias comunidades, actividades para que no se centralizara y la gente pudiera disfrutar, lo que no podían bajar al centro de la ciudad. Que eso yo siempre lo he dicho que se puede hacer ahora. Pudieran disfrutar de actividades culturales en sus comunidades, en Pueblo Nuevo, en Kilómetro 5, en todos sitios. Una réplica ahí. Pues sí. No quiero quitarle más tiempo. Pienso que si alguna pregunta hay que hacer en base a lo que yo he planteado, la pueden hacer. Pero le estoy hablando de cosas que no sé si la han votado de ahí. La Gaceta del Ayuntamiento, que por eso yo he peleado tanto y peleo, debemos siempre, eso no lo están haciendo, porque ahí vienen directores de cultura, directores de yo qué, y no le piensan en recolectar la historia de San Cristóbal. Todo eso se va perdiendo. Entonces, la historia de San Cristóbal se está perdiendo cada vez más, porque no hay un archivo donde se vayan guardando esos elementos. Gracias. ¿Y alguna pregunta? Bueno, ahora entra el maestro Segundo Maldonado. La pregunta la vamos a dejar para último, Fernando. Vamos a entrar al señor Segundo Maldonado. Yo no tengo nada que decir
No digo nada. Segundo, no, pero el segundo Maldonado, sí, él Sí, está encendido mi micrófono. comienza a hablar. Decía que yo no tengo nada que aportar en esta tarde hermosa de este invento que ustedes están haciendo. Yo quiero decir 3 cositas, pero antes me gustaría que Fernando me diga cómo le llamó Ayala a la iglesia. Ayala, ¿cómo le llamó a la iglesia, Fernando? Le llamó. ¿Qué nombre le aplicó? ¿San Cristóbal o qué? No. O sea, la iglesia no tenía, la iglesia se llamaba Iglesia de San Cristóbal. La iglesia San Cristóbal. De San Cristóbal. Perfecto. Eso es sumamente interesante. Eso es sumamente interesante para poder ir haciendo la conexión que decía Encarnación y decía Daniel. ¿Por qué Marcelino? Ese elemento es el inicio de la historia que nosotros debemos reconstruir. ¿Por qué? ¿Por qué le cambia el nombre de la iglesia San Cristóbal y él asume que esa iglesia que construyó Ayala debe llamarse Corazón de Jesús? ¿Por qué? ¿Qué buscaba? Ahí hay un elemento interesante que podría ser eliminar la historia del padre Ayala. Como el padre Ayala tenía una conexión importante con la naturaleza y los habitantes de San Cristóbal iban precisamente a donde Ayala a buscar los elementos curativos, me parece entonces que Marcelino no era de los sacerdotes que tenía vínculo con la naturaleza. Y ese choque entre Ayala y Marcelino, interpretación mía, tiene que llevarlo obligatoriamente a cambiarle el nombre. Fíjense un dato interesante ahí. Sagrado Corazón de Jesús no tiene vínculo con San Cristóbal. No tiene vínculo con San Cristóbal porque no hay conexión entre Sagrado Corazón de Jesús, la persona que lo promueve no tiene vínculo con las gentes. Y la gente entonces, ¿a dónde iban a buscar sabiduría? A donde el padre Ayala. Soy de los que creo que eso se ha producido en la provincia de San Cristóbal en muchos lugares, porque se produjo en Jaina. El hecho de que en Jaina la patrona fue la Virgen de los Desamparados, y los desamparados tenía un vínculo natural geográficamente con las personas que iban a esa zona alta y boscosa a buscar la conexión con el fundador de esa iglesia de los santos, y entonces luego se cambia el nombre de los desamparados a San Agustín. Sospecho y me excusan que eso viene como parte de un plan estratégico de una parte de la iglesia para alejar la conexión de la naturaleza y de algunas personas que sí la tenían para establecer otro orden. ¿Qué hicieron entonces en San Cristóbal? Si le cambio el nombre a la iglesia, por lo tanto, no va a seguir hablándose y teniendo veneración a San Cristóbal. Y en este momento, ese cambio de nombre llega a nosotros de manera muy dura y muy clara, como explicó Julio y Daniel, y luego Fernando lo reafirma con datos históricos y verídicos. ¿Qué pasa con nosotros ahora? Que no hay en el espacio geográfico de San Cristóbal elementos que usted pueda hacer lo mismo que hace La Vega,
con la Merced. O lo mismo que hace la Altagracia. No hay ese vínculo. De ahí que la realidad de nosotros esta tarde es ver cómo se logra que en San Cristóbal los ministerios apoyen la escritura de la historia de San Cristóbal desde el punto de vista territorial, no inventada, no inventada. Hay un dato muy interesante que presenta Fernando. ¿Qué pasó con la iglesia? ¿Qué pasó con esa iglesia? Esa iglesia que construye el padre Ayala está cerrada. Está cerrada. Tiene más de 50 años que se está cayendo. Que la iglesia se está cayendo y como está en reparación, está cerrada. Entonces, esa iglesia está ahí cerca del parque y los turistas van a San Cristóbal y yo no he visto muchas veces que han tenido un vínculo con esa iglesia. Y ahí hay una zona interesantísima. Es un parquecito que está ahí, que también se le puso un nombre, el parquecito de los Vagos, pero no tiene vínculo entonces con la iglesia. Bueno, como Fernando y Leo son los que saben, yo entiendo que en San Cristóbal la iglesia ha sido parte de un ocultamiento de realidades importantes de la provincia de San Cristóbal. Y pienso que a nosotros nos toca hacer de San Cristóbal un espacio diferente a los que no han dicho y que Fernando está claro en que debemos armar lo que tenemos para eso. Ya hay algo que aparece esta tarde, que es el cambio de la iglesia y por tanto hay que comenzar a olvidar a San Cristóbal. San Cristóbal no tiene vínculo ni en Boca de Nigua, ni en Santa María, ni en la Cueva de Pomiel, ni en Cambita. No hay una loma, no hay un espacio, no hay un río, no hay un árbol, no hay. Yo pienso que Encarnación va a tener que explicar eso, ¿no? ¿Dónde está San Cristóbal? ¿Dónde está San Cristóbal? Y la familia Montero que está aquí va a tener que decirnos dónde está San Cristóbal, que son la mayoría. San Cristóbal está en lo espiritual, está en lo real, ¿o dónde? Así que ese ha sido mi cuestionamiento. Como Jaina, no hay una propuesta cultural que diga vamos a asumir a San Cristóbal y tiene que ver mucho con los cambios. Tiene que ver mucho con los cambios que me parece que han sido en su mayoría impuestos. Muchas gracias y espero no haber molestado a nadie. Muy bien, Segundo. Vamos a escuchar ahora a Franklin. Franklin Cuello, abra su micrófono. Franklin Cuello. Bueno, lo que Franklin entiende el micrófono. Buenas. Ah, ok. Buenas. Saludos para todos ustedes. Quiero comenzar para hablar de San Cristóbal. Quiero hablar primero de la historia, ¿verdad? ¿Cómo llega aquí el nombre de San Cristóbal? El nombre de San Cristóbal. Y yo lo asocio por los muchos escritos es con Cristóbal Colón. Con Cristóbal Colón. Me dirían, ¿por qué? Bueno, resulta y viene a ser que Cristóbal Colón, o sea, esto comienza con el mito, ¿no? De Cristóbal Colón. Se origina, se inicia con el propósito que tenía Cristóbal Colón de conquistar y llegar
a un lugar donde se decía que había mucho oro, que los japoneses llamaban y le decían Zipango. Zipango, ¿verdad? Cristóbal Colón, que en ese tiempo era marino y conocía todos los adelantos que habían, los mapas, las investigaciones y la escuela que había formado Enrique el Navegante. Tuvo acceso a todas esas informaciones, ¿no? Y con ese propósito decidió lanzarse a esta empresa que él tenía de descubrir eso. Y ya sabemos que en un primer momento lo no creían en él, fue a donde los reyes españoles, las coronas españolas, y lo apoyan, ¿no? Llega Colón a América el 12 de diciembre, el 12, ¿verdad? Ya ustedes saben eso, llegó. Los nativos hablan de un lugar donde hay mucho oro, ¿verdad? Y Cristóbal Colón entendía que había llegado al Zipango. Ahora bien, se dan dos hechos. Primero, que hubo un español que hirió a otro compañero, y en ese tiempo, cuando tú herías o matabas a alguien, te condenaban a la muerte, ¿no? Ese señor huyó, naturalmente era de la Isabela, y llegó aquí a los lados de Villa Altagracia, esa zona, donde hizo vínculos, se casó, buscó una nativa, y ella le dice a él de la gran mina que había ahí, ¿verdad? Él, contento porque había descubierto, decide regresar a la Isabela y contar eso, ¿verdad? Y le perdonan la vida, y a partir de ahí van y explotan la mina, y a ese lugar le llaman, ahí es que aparece por primera vez aquí el nombre de San Cristóbal, en esa isla, en esa zona de Villa Altagracia. Luego podríamos decir que el nombre de San Cristóbal también lo podemos encontrar, para que ustedes vean, es con la repartición que se hace para el 1500, ya aquí, precisamente aquí en San Cristóbal, ¿verdad? Cuando comienzan a repartirse las primeras haciendas, la hacienda que, no sé si en honor a Cristóbal Colón, le dan el nombre de la hacienda San Cristóbal, ¿verdad? Le dan el nombre de la hacienda San Cristóbal. En ese tiempo, ya en esos lugares aquí de San Cristóbal, habían caseríos, y ahí es que aparece la figura del padre Ayala, ¿verdad? Ahí es que aparece la figura del padre Ayala, que muchos entienden que no fue él que, y escúchenme esta parte, que es el fundador de San Cristóbal, porque ya había una serie de caseríos y todo eso, ya lo había, y se funda un pueblo que el compañero Daniel sabe que le llaman ¿cómo se nuevo, no recuerdo el nombre ahora, nuevo, bueno, ahorita lo va a decir. Ya nosotros, naturalmente, cuando una persona sale, un turista sale de su territorio, trae su cultura, la manera de ser. Pero si nos ponemos a ver todos los escritos, los que escribieron todos los historiadores de ese momento, no aparece el culto de San Cristóbal, ¿verdad? De ese gran gigante de más de 5 metros de altura,
que era un hombre que recorrió todo el mundo, que servía a un rey cristiano, y vio en un momento que el rey temía al diablo, ¿verdad? Temía al diablo. Y eso dice la historia, temía al diablo, y él se sorprendió cuando veía de que este rey cristiano temía al diablo, y él decidió dejar a ese rey porque no entendía cómo le podía temer a una cruz, a lo que había ahí, ¿verdad? Después, en el caso de San Cristóbal, de ese señor fuerte, tenía miedo y dice la leyenda, ¿verdad? De que él se encontró con un señor que le mandó a hacer una encomienda. Había un río donde muchas personas morían al cruzarlo, y le mandó a hacer como una penitencia para dejar esa vida que había llevado San Cristóbal, de cruzar la persona encima de él, o sea, y él lo hacía con un palo. Por eso hay que ver a Zanetti pinta esa parte ahí. Ahora bien, si nosotros nos ponemos a ver del sincretismo en la provincia, de cómo se celebraba en los tiempos de la colonia el día de San Cristóbal, nosotros no encontramos. Y es por eso que yo digo que son dos cosas diferentes. Esa celebración que se hacía en España, en Europa, que no fue realmente traída a la República Dominicana, sino que el nombre de San Cristóbal está asociado a esos, a la conquista nuestra, porque no tenemos, no hay referente de eso, ¿verdad? De ese culto que se le hacía. Sale que usted, como yo decía ahorita, se pone a ver, a estudiar, usted no encuentra nada de eso, no lo encuentra, ¿no? Y es muy lamentable, muy lamentable. Ya sabemos que la iglesia lo que le hizo, ¿verdad? A este señor que le decían santo en ese momento, a pesar de que cruzaba a las personas al otro río, que quizás es por eso que sería la cosa buena y no por toda la cosa mala que hizo, ¿no? Lo sacó. Ahora bien, lo que nosotros, como hemos hablado en muchísimos momentos sobre este gigante, que pocas personas conocen la historia de San Cristóbal, es por eso, y es muy lamentable. Entonces, tenemos que ver a San Cristóbal como el mito o lo que no han querido vender, ¿verdad? Lo dejo hasta ahí por ahora. Bueno, excelente, jóvenes. Bueno, les voy a dar un pequeño aporte como nacido en esa hermosa provincia de valles, llanura y montaña, que es nuestra amada San Cristóbal. Bueno, yo investigando con mi mamá, que tiene unos años ahí, casi un siglo, y le preguntaba sobre la manifestación de San Cristóbal, que se realizaba. Algo que dice Fernando, parece que es lo que mi mamá me dijo, que era el Sagrado Corazón de Jesús que la gente le hacía la manifestación. Mi mamá también me dijo que también a la Milagrosa, y que al Santo Cristóbal poca gente lo celebraba en la provincia. Cuando hablamos de ese mito, que es una de las partes que, colaborando con Franklin, la provincia de San Cristóbal se funda al lado de un río, de dos ríos, que es el río Isadue y el Jaina, en esa zona de ahí, por una palma de oro, una historia que se narra, y se dice que la villa de Cristóbal, ahí hay que investigar qué pasó en esa zona, por qué nuestra provincia amada
celebra el 25 de julio, como dice el antropólogo Julio Encarnación, el día de San Santiago. Entonces, nosotros como provincia estamos celebrando el 25, pero a nivel mundial se celebra el 25 de julio San Santiago. ¿Por qué no se celebra el día 10 o por qué no se celebra el día 9? ¿Por qué no hay una manifestación que alguien me diga, bueno, vamos a hacer unos toques de palo a San Cristóbal? La República Dominicana es donde más fiestas se hacen, pero nadie que yo conozca, que yo conocí, que tenía 100 años, 200 años, nunca nadie me dijo, voy para hacer una fiesta a San Cristóbal. Entonces, por eso el término, mitos o realidades. Vamos a dejar a los expertos que el público le pregunte. Ya es tiempo de pregunta. El que quiera abrir su micrófono y levante la mano para que los expertos le respondan. Mira. Déjame decir algo. Sí, yo quiero añadir algo. ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos, te escuchamos. ¿Aló? Sí, te estamos escuchando, Daniel. Sí, te escuchamos. Habla, Daniel, te escuchamos. Mira, en la mitología de San Cristóbal, de manera difusa, sí podemos encontrar el elemento San Cristóbal en el cuento folclórico, pero disfrazado de otra forma. Es la narración de un hombre que va por un camino y que va en una mula y encuentra a un niño llorando. Y entonces el niño le pide que lo monte y él lo monta atrás. Entonces, cuando mira hacia atrás, observa que ya el niño va creciendo de una manera y poniéndose pesado y de una manera muy grande, que es el símil de cuando San Cristóbal monta en la leyenda popular a Jesucristo al cruzar el río, que él no podía con él. Solo que aquí ya se transforma, ese niño se transforma en un demonio y le dice, táitame a mi diente. Y cuando él mira hacia arriba, ve que pegaba al cielo ya la figura y que la mula no podía con el niño. Eso cuento no lo echaban para meternos miedo en la noche a nosotros. Ahí uno puede encontrar como parte de esos puntos. Con relación al presbítero Marcelino Borbón y Peralta, que Fernando estaba hablando, que se hizo sacerdote luego. Él en 1891 fue que estuvo aquí en San Cristóbal hasta 1927. Y él el 5 de julio de 1879 fue que hizo su primera misa. Ahora, ¿qué pasó aquí en San Cristóbal? Que una cosa que hemos discutido. Había un presbítero llamado Gregorio Paumier de marzo de 1790 hasta 1795, febrero, que fue de los presbíteros acá, no era un sacerdote. Marcelino fue sacerdote. Y de ahí es que yo parto y digo que la comunidad del Paumier le cambiaron el nombre de Paumier por el de Borbón, que eso fue por la ley 339 del 24 de julio de 1943. Cuando hacemos referencia a San Cristóbal, hay que hacer referencia a la hacienda y hay que hacer referencia a la caballería de tierra comprada para la erección de la ciudad aquí por el gobierno haitiano. Y todo el mundo sabe que Juan Bautista Richier fue quien se encargó de hacer eso, como hizo el Fuerte Resolí en San Cristóbal. Mirando lo que decía Segundo, yo creo que hay que comenzar a ver como esa parte ahí, qué pasó, porque necesitamos como empoderarnos de esa parte, pero también necesitamos redefinir
en términos ya lo que puede ser popular, que la sociedad lo asuma como tal, porque no es fácil ahora tú que dejar de llamarte San Cristóbal. O nosotros vamos a tener una fiesta en honor a San Cristóbal, aunque ya no tengamos un santo canonizado, porque la iglesia se encargó de separar aquí en San Cristóbal y le cayeron a eso, como también le cayeron a las escuelas, que es otro tema, de quitarle todos los nombres porque suenan feo a la comunidad de las escuelas donde están, para ponerle el nombre de profesor o de cualquier comunitario. Y yo fui uno de los que me opuse a eso, pero asimismo hubo toda una batida aquí en la República Dominicana de cambiar los nombres de las comunidades, sobre todo aquellos que tenían un nombre africano o creol y se le colocaron nombres de españolizado. Ese es otro tema de agenda que nosotros debemos tener. Pero San Cristóbal como tal, no hay ni en las 21 divisiones ni en ninguno de esos elementos de la religiosidad popular una parte para San Cristóbal. Muy bien, Kenia. Ahora continúa. Sí, cuando nos planteamos el debate, León y yo, sobre San Cristóbal, yo le decía, pero vamos a hablar de San Cristóbal, el santo, el municipio, provincia, incluso en el afiche pusimos el santo, a sabiendas de que evidentemente no se puede dividir una cosa de la otra. Con tantos expertos en temas como estos, evidentemente que es un inicio, o sea, tendríamos que reunirnos como, bueno, una gran cantidad de veces, a veces llegamos a conclusiones exactas, porque tenemos 5 grandes personalidades aquí que están debatiendo el tema, más León, que es del mundo, es del país entero, y siempre hace sus aportes. Yo escuché a Franklin que mencionó, o hizo una relación de San Cristóbal con Cristóbal Colón. Pero realmente, dentro de todo lo que he escuchado, no creo que alguien mencionara la relación real. O sea, normalmente las provincias que tienen un nombre específico y que corresponde a algún santo, pues tiene su explicación. Entonces, no escuché si alguien mencionó qué características tiene el municipio de San Cristóbal. ¿Qué características tiene el santo San Cristóbal para que se decidiera ponerle al municipio de provincia San Cristóbal? Si alguien pudiera decirme algo sobre eso. Bueno, mire que déjame yo lo que yo lo que creo es, Kenia, que como todas las haciendas tenían ermita en su gran mayoría y tenían erigida ermita y cementerio, la hacienda San Cristóbal pudiera ser que fuera la que tuviera eso. Al desaparecer los dueños originales de esa hacienda, de los herederos tal vez no se le dio continuidad, y de ahí fue que se sacó la caballería de tierra para la erección de la ciudad completa. Yo entiendo que pudo ser por ahí que estaba el asunto, que la hacienda tuviera erigida alguna ermita, aunque no está en los curatos de San Cristóbal, no hay registro. Inclusive para esa época, con las devastaciones, mejor se menciona Anigua y se menciona Jaina, y San Cristóbal nadie la menciona en términos de curato como de trascendencia. No la tenía para 1700 y pico. Bueno, Leo, ¿me permite? Sí, usted es un invitado, después yo hablo, claro. Pero bueno, Kenia, es ahí donde parece ser que ustedes van a provocar un debate nacional con esto. Y esto que sí, creo que ustedes han cometido un grave error, y es esta provocación, porque en la República Dominicana deben existir más de 15 provincias que tienen
o el nombre de la provincia en el plano religioso o la capital de la provincia. Es decir, Barahona, por ejemplo. Barahona tiene un nombre interesante, pero la capital se llama Santa Cruz de Barahona. Santa Cruz de Barahona. Entonces hay que comenzar a ver en esta provocación que ustedes han armado, en qué momento de la historia dominicana y por qué se produce lo que dice Daniel. ¿Por qué las provincias de la República, la mayoría se llaman con los nombres X y no con los nombres ni negro ni aborigen? Eso sería interesante nosotros entrar ahí. Fíjate que la provincia nuestra se llama San Cristóbal y el municipio cabecera se llama San Cristóbal. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hubo ahí? ¿Por qué? Y tú encuentras La Vega, por ejemplo, y tú encuentras Concepción de la Vega. Por darte una idea, tú encuentras Puerto Plata y entonces tú encuentras San Felipe. ¿En qué momento de la historia nuestra se determinó vincular el nombre de provincia con un nombre religioso o viceversa? Eso sería para ustedes, yo creo, un gran aporte a la historia de República Dominicana, porque Daniel acaba de lanzar una inquietud muy importante, que en la provincia de San Cristóbal llegó un momento de adornar los nombres y adornar los nombres de las escuelas, y se quitaron muchos nombres, se pusieron otros nombres que no hay ningún vínculo con las comunidades. Y le digo lo de la provincia porque Samaná, Santa Bárbara de Samaná. Fíjate cómo se repite, mira como a la provincia Samaná, por ejemplo. Entonces hay que adornarla con una Santa Bárbara y se llama de nuevo Samaná, Santa Bárbara de Samaná. Yo creo que ustedes han cometido un error que ya no pueden parar, tienen ahora que seguir. ¿Y por qué no hay registro de eso? ¿Por qué? Eso sería interesante. Así que dejo la idea, gracias a Daniel, que siempre vive provocando cosas, y gracias a ustedes. Bueno, Leo. Ahí le estoy mostrando esto. Sí. Segundo, te muestro ese libro. Ahí está todos los nombres de la República Dominicana que fueron cambiados en qué época, con su fecha, y en la Gaceta. Sería bueno que lo de Warner Río Félix se llama Historia de los cambios de nombre de los pueblos en la República Dominicana. Es interesante porque está con su fecha y las publicaciones y todo eso. Ahí podemos ver toda esa situación. Sí, es que Daniel, como te decía, nosotros tenemos en la provincia, como a decir a Kenia, es que la historia nuestra comienza con una historia de la Palma de Oro de Chipango. Cuando Colón parte de Portugal hacia España, lleva los libros de Enrique el Navegante. Sí, Colón no sale para las Indias de allá. Colón sale para acá y Colón sabía dónde iba. Es decir, cuando Colón llega a las Bahamas, Colón le pregunta a los indígenas de ahí, que hay algo que de la historia, que dónde está la isla Chipango, porque Chipango era Japón, por Marco Polo, pero había los templarios tenían esta isla. Por eso que en Cuentos de Camino de mi tío Juglares, cuando nos íbamos a caballo desde las 4 de la mañana a 7,
camino de la pared a la sección El Ramón. Mi tío me contaba esa historia, una palma de oro que yo quería ir a buscar, que era la palma de oro del Chilpango, que está enclavado donde se funda el fuerte de Buenaventura. Yo escribí esa historia, llama La Palma de Oro. Esa palma de oro Colón también salió buscándola. Muchas personas salían desde las 7 de la noche, que aparecía, hasta las 6 de la mañana, buscando la famosa palma, que nunca apareció. Entonces ahí en esa... Es un mito. Bueno, es un mito. Entonces en ese mito, que es donde se funda la ciudad de Cristóbal, cuando el español Díaz y la india Catalina, que ahí está lo que llama hoy la presa, va a ser la presa de Madrigal, de ahí nace, lo llama la palabra, ahí se dice que nació la villa de Cristóbal, pero no está el libro, porque recuerda que Cristóbal Colón cayó en desgracia en la colonia española. Todo lo que tenía que ver con Colón aquí fue borrado. Entonces vuelve a aparecer, como dice Daniel, en Nigua. Sí, es verdad, la villa, creo que los partidos de los ingenios de Nigua aparece la villa de San Cristóbal. Esa parte hay que buscar qué pasó ahí, por qué San Cristóbal desaparece desde 1500 a 1700 y después vuelve a aparecer. Eso es una provocación, como dice Segundo, una provocación grande, el por qué sale en Nigua el nombre de San Cristóbal y no va a Villa Altagracia. Sí, nace el nombre en Villa Altagracia, pero aparece en Nigua. Sí, eso es de las cosas que hay que investigar. Bueno, pues ya ustedes saben. Leo. Cuando yo hablaba, mencionaba esa parte. Hay dos cosas donde aparece, que tú decías, donde aparece San Cristóbal. La villa de San Cristóbal, que fue la que se formó ahí entre Villa Altagracia, ¿verdad? Con la mina, naturalmente, eso eran caseríos. Pero en la repartición que se da aquí, en la repartición que se da aquí en San Cristóbal para el 1500 es donde ya estaba la hacienda de los partidos de Nigua, y aquí hay una muy florecida que es la hacienda de San Cristóbal. Respondiéndole a Daniel, ¿verdad? Eran caseríos que se habían creado en los alrededores en la hacienda de San Cristóbal. Había una ermita, porque había un ingenio, ¿verdad? Y eso es lo que da base, Daniel, a que se eleve la hacienda de San Cristóbal a la común de San Cristóbal, Entonces, por eso es que yo sostengo y digo que una cosa es el mito de San Cristóbal y el nombre de San Cristóbal. San Cristóbal está asociado a Cristóbal Colón, ¿verdad? Y ahí Leo lo explicó, quizá la desgracia que cayó Cristóbal Colón y todo eso. Es ahí, si usted encuentra todos los escritos, usted entiende esa parte ahí, porque aquí no tenemos sincretismo, ¿verdad? De San Cristóbal, del santo, de todo eso. Entonces, a medida que usted va estudiando, profundizando, ya tenemos varios libros, inclusive yo lo cita, ¿verdad? En su crónica que hace, ¿verdad? En base a todo lo que hay, ¿verdad? A todo lo que tenemos, ¿verdad? Pero ahí sí la tenemos. Que por eso es que se ha considerado el padre Ayala como el fundador de San Cristóbal, y no es así, porque ya San Cristóbal estaba fundado. O sea, él moderniza a San Cristóbal, él le construye la iglesia, le construye una serie de cosas, pero ya estaba fundada San Cristóbal. O sea, tenía ya el caserío, muchas casas, mucho esto. El padre Ayala comienza a modernizar lo que es el pueblo. Quiero hacer una intervención breve. Adelante, Julio. Adelante, Julio. Sí. Él habla de que como que hay se puede decir, una desconexión o una falta, tal vez, de lo que es la práctica popular con la imagen de San Cristóbal. No es así. San Cristóbal tiene uno de los valores sincréticos más importantes
en la religiosidad popular dominicana. A San Cristóbal se le asocia con el Gran Bois. Estamos hablando con el jefe de la división de los Petros. Estamos hablando de una de las figuras de mayor fortaleza. Por lo tanto, si existe esa condición en la religiosidad popular, en el pasado debió haber una fuerza bastante vital para que este personaje tuviese hoy en día dentro de la religiosidad popular ese grado. Muchos de los santos que fueron bajados del altar se convirtieron en Petro. Petro son los santos que... Franklin, ¿quién es que está hablando? Suelo. No. Entonces, pregunta del público a los expertos, micrófono abierto, hablarle. No, Cadillo, tú no mencionaste el nombre Yoruga, Agayú. ¿Por qué hay esa parte, como dice Daniel, por qué se representa con la cara de un perro, San Cristóbal, la cara de un lobo? Entonces, hay mucha parte ahí del Santo Cristóbal como que no está muy claro. Entonces, pregunta del público a los expertos, pueden abrir su micrófono. No hay pregunta. Maestro Crucito Araujo, ¿no tiene pregunta? No ha preguntado. Elizabeth Auda, bueno. ¿O no entendieron o no les gustó? Que no Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Leíto, escuchando todas las informaciones, como estaba diciendo Daniel, que es un tema tan profundo que ha despertado cierta curiosidad para uno investigar. Como decía ahí, yo que soy de Barahona, siempre he escuchado la provincia Santa Cruz de Barahona, y ahora con lo de San Cristóbal, pues también me despierta, al igual que lo de Samaná. Y así hay otras también que nosotros no nos hemos preocupado por investigar, pero más que pregunta, es la curiosidad de obtener respuesta y que cada uno pudiera ahora investigar por su parte. Nos volvemos a reunir y vamos a ver qué cada quien puede aportar a todo lo que hoy se ha tratado aquí. En verdad que ha sido muy interesante. Yo no me quería ir sin esperar el final, porque realmente tengo otra reunión virtual y estaba esperando la oportunidad. De verdad que le felicito por el tema tan interesante que expusieron y ha despertado curiosidad para nosotros ahora iniciar una investigación al respecto. Yo espero que podamos reunirnos pronto y hacer algún aporte, porque voy próximamente para Barahona y voy a empezar a hacer algunas investigaciones por allá con parientes que tengo viejo, a ver qué puedo obtener. Así es que felicidades y muchísimas gracias por el tema en el tapete. Gracias a ti, Elizabeth, por estar. Maestro Cuba Araujo. Buenas, gracias por pensar en mí, maestro. Yo estoy como la maestra Elizabeth, nutriéndome, teniendo, diría yo, muchas interrogantes, como ella planteaba, de ahora en adelante investigar, porque hubieron muchos puntos muy importantes que me dejaron con hambre de querer saber más. Entonces, ese es un tema que no se termina hoy. Hay que profundizar más, generalizar más el tema. Esa es mi parte a aportar. Inmediatamente puedan programar otra reunión, estaré dispuesto a participar. No como ahora, como solamente escuchar, sino tener algo que aportar, porque hoy quise ser más receptor para nutrirme de cosas, honestamente, que no tenía. Muchas gracias a todos. Milqueya, Kenia, que conozco, Segundo Maldonado, Fernando Pérez, y a los demás, un abrazo.
Gracias, Cruz. Alguien, Ignacio Moreno, Gray, Isabel, es tiempo, si hay preguntas a los expositores, porque San Cristóbal, un mito o una realidad. ¿Dónde están los palos a San Cristóbal, Julio Encarnación? ¿Dónde se celebra para nosotros ir? ¿Dónde, Fernando Pérez, se celebran los palos? Daniel Bautista, ¿dónde se celebran los palos a San Cristóbal para nosotros ir? Entonces, es una realidad. Sí, Franklin. Sí. Es cierto lo que dice Julio Encarnación. Julio, es cierto. Todos los santos que fueron bajados del altar se convierten en Petro. Eso es así. Se convierten en Petro. Y cuando San Cristóbal fue bajado, ¿verdad?, por la Iglesia Católica, ya que no lo considera santo, hay celebraciones. En el caso nuestro, tenemos celebración en Nigua, pero celebran a Gayú Solá, que es un Petro muy peligroso, y por eso temen llamarlo, ¿verdad? Pero hay presencia en Nigua, y lo asocian también al santo patrón, a San Gregorio de Nigua. Pero ahí sí tenemos, ahí sí hay un sincretismo. Pero es fuerte, porque hay personas que han ido a esa manifestación que se da ahí, y cuando sube en caballo de misterio, ese Gayú Solá, las personas dicen que matica vidrio, come vidrio, se camina en el fuego y todo eso. Eso es lo que cómo será el Nigua, esta manifestación, pero la celebran más el 25, pero está asociada a este Petro. Bueno, pregunta, jóvenes, alguien, pero la fiesta de palo todavía, la fiesta de Atabales, yo espero que Daniel me responda, y Fernando, ¿dónde se celebra la fiesta al Santo Cristóbal? Porque, ¿qué ocurrió? Es lo que segundo decía, ¿qué pasó con esa tradición? Vamos a ver, Daniel, ¿cuál es tu respuesta? ¿Dónde se podemos ir nosotros a ver esa fiesta? Porque la iglesia, acá lo que todo hay palo, ¿dónde se celebra? No, en San Cristóbal. Yo por ejemplo, yo tenía un calendario de toda la provincia sobre las diferentes fiestas y manifestaciones. Llegué a ir, inclusive aquí en Cristóbal se trabaja más. Se le fue el audio a Daniel. Hay algo que manifiestas Rita. Se me fue. Será ido el audio. Hello. Sí, ahora ¿Me escucha? Ahora sí. Habla que se fue el audio. Aquí, ahora sí. Mira, en esta zona sobre todo, yo veo dos grandes zonas en la provincia donde las manifestaciones son a la Virgen de la Altagracia, al Espíritu Santo, que pudo haber sido esa la manifestación, porque hay documentos de que Trujillo prohibió todas lo que eran las procesiones que iban al pueblo tocando atabales. Trujillo la prohibió. Entonces, como hubo como un desmonte de esa parte y de lo que era la sesión Velázquez para Trujillo ampliar sus haciendas, muchísimos altares y muchísimas tradiciones aquí en San Cristóbal que tenía un carácter negro, Trujillo la reprimió. Solamente algunas la dejaron como media ahí, que él se hacía el chivo loco, porque le hacían tal vez algunos de su correligionario más cercano, pero aquí en San Cristóbal, a San Antonio, al Espíritu Santo, a la Virgen de la Altagracia,
hasta Santa Elena, escuché, pero la Virgen del Carmen también con una fuerza grandísima en Cambita y esa zona. Son toda la zona de Yaguate, de lo que se trabajó con Viviana de la Rosa y Telmo, el difunto Telmo en esa zona de Yaguate, en Palenque, Jimmy por allá en Jaina, Julio Diablo para acá, para la loma de esta zona, todo, absolutamente todo, y en la zona de San Antonio yo no he visto que se haya hecho una fiesta de atabales. Aquí estaba la difunta Lola en la cabeza del puente, que era que dirigía prácticamente San Cristóbal en esa parte de misterio, esa parte, y ninguno de ellos uno ha podido decir que erigieron una fiesta a San Cristóbal. Tampoco la tiene Jan allá en la zona de Najayo Arriba y esa parte. Entonces en Los Toros ya tú sabes, la Mabobe, en toda esa parte, en ninguna he visto que le hayan hecho una fiesta per se a él, dedicada a él. Bueno, por eso yo le pregunto también a Fernando, porque Fernando como de Nigua, gente de Río Nigua, y Fernando fue a una fiesta de San Cristóbal. ¿Tú has ido a una fiesta de San Cristóbal, Fernando? ¿Palo de San Cristóbal? No he ido, a una fiesta de atabales dedicada a San Cristóbal, no. Entonces, esa era mi pregunta. Es la pregunta que yo decía. Pero Nigua es un bastión de atabales. Nigua es un bastión y no sé, Yogo, Cambelén, La Canela, es un bastión de atabales y actividades mágico-religiosas que se hacían fijas, en procesiones, principalmente ahí en Cambelén, con Doña Mecha, Mercedes Mota, que murió, se hacían unos desfiles, Virgen del Carmen, San Antonio, San Elías, se hacían unas procesiones desde Jaina, con desfiles, con reinado y música, hasta Cambelén. Era mucho atabales, mucha salve. Eso era tremendo ahí. Ella murió, pero eso era una procesión la más grande en Nigua que se hacía. Mercedes Mota. Encarnación sabe porque él iba para allá con Dagoberto mucho y Dagoberto escribió en uno de sus libros sobre Mercedes Mota, que por cierto era mi suegra. Yo me casé la primera vez con una de sus hijas. Ahí yo vi cosas maravillosas, muchas cosas que hay que... Julio Encarnación, es tu turno, a ver, porque Fernando Vázquez se frizó. ¿Qué tú opinas, Julio? Los palos de San Cristóbal, ¿tú lo has observado? Mira, yo vuelvo e insisto. El personaje tiene una característica compleja hasta en la práctica de la cotidianidad. Mientras San Cristóbal, que es uno de los lugares donde mayor se proyecta y se refleja la tradición en la religiosidad popular de muchísimas deidades, no se da con el caso de San Cristóbal. No se da con el caso de San Cristóbal. Por lo menos, hoy en día tú no encuentras a nadie que te diga, vamos a una fiesta de San Cristóbal en ningún sitio. Ahora te dicen de cualquier otra deidad. Hay gente que son devotos y te invitan, pero yo no he visto a nadie que sea devoto de San Cristóbal invitando a uno a una fiesta en honor a San Cristóbal. O hay un ocultamiento, o hay una depreciación del santo, o hay una enajenación de parte de lo que practican las deidades a esta figura que es importante desde la antigüedad, pero que hoy en día, existiendo una provincia en la República Dominicana, no hay esa práctica como la hay en México, con el caso de San Cristóbal de la Casa en Chiapas, que es una actividad emblemática, como la de San Cristóbal de Táchira en Venezuela, que es una manifestación de importancia, como la de
Artemisa y La Habana en Cuba. Aquí no hay esa acción, esa presencia significativa. Por referencia a tal la provincia y tiene el nombre. Y gracias a que por lo menos mantienen aunque sea el nombre. Que en situaciones contrarias a lo que pasó en otras comunidades, por lo menos todavía la gente le dice San Cristóbal a la provincia. En otros lugares han cambiado hasta el nombre. Por ejemplo, en Higüey han insistido hasta el extremo de que la gente le diga a la Virgen de la Altagracia. Y la gente muchas ahora dicen la Altagracia. Pero como elemento histórico importante, Salvaleón de Higüey tiene un peso específico y todavía hay gente que lo sigue diciendo. Y en los libros no ponen ya Salvaleón de Higüey, te ponen provincia Altagracia. Y pasa eso con otras comunidades. Entonces eso demuestra hasta dónde la comunidad es capaz de mantener vivo el nombre o la presencia de una entidad o de una deidad o de un santo o de un personaje hoy en día a través de su práctica, a través de la difusión de su cántico, su baile o de la misma expresión de la imagen cromolitográfica, que eso no se da. Aunque existe una imagen, no está tan difundida. Para ser San Cristóbal una provincia importantísima, no está tan difundida. Más difundida está San Santiago, está la Virgen de la Altagracia, está la Dolorita, están todas. No San Cristóbal. San Cristóbal pasa como cuando uno va rápido hacia el sur, que cruza por la calle central de San Cristóbal y continúa sin detenerse. Yo creo que eso mismo está pasando hoy en día con respecto a la tradición de San Cristóbal. Por favor, quiero hacer una observación, una aclaración. Sí, Fernando. Sí. Recuerden que yo decía cuando inicié mi participación que Trujillo, eso es con respecto a lo que está diciendo Julio ahora, que más o menos aclara un poco la situación, que Trujillo en el 1935, cuando después que fue elegido la provincia Trujillo, en el 1935, en esa fecha, ese señor le quita el poder a la iglesia de la patronal. O sea que la iglesia... Habla, Fernando, como que te fue el audio. Fernando Pérez, parece que se le fue la... Bueno, porque después que Trujillo toma el poder de las patronales, se da esa situación de que comienzan ya a despejarse el compromiso que tenía la iglesia social, religioso, cultural con la sociedad. Comienza a apartarse y se ponen otros elementos de más interés al régimen. O sea, creo que por ahí nosotros tenemos que reunirnos con la iglesia para ver qué pasa, qué sucedió en ese espacio ahí. Esa es la aclaración que quería hacer. Muy bien, alguien con un teléfono iPhone tenía la mano levantada. La persona que tenía la mano levantada, diga su nombre y la pregunta. Buenas noches, profesor Agüero. El profesor Edgar Erasmo Montero. Pero mi amigo Edgar, hermano. Excelente la participación la incorporación y participación de esa figura que estaban hablando sobre lo que es la historia y los mitos de esa provincia. Me gustaría que esa actividad se focalizara también en las demás provincias y que que sirva de recurso educativo para esos centros, que se necesita mucha esa integración con relación a lo que es el dominio de la historia y los mitos de cada provincia, que se han ido perdiendo.
Entonces, esa actividad debe hacerse con cada una de las otras provincias y dejar ese recurso educativo para los centros, para esos centros que se necesita. Así que lo felicito y estuvo perfecto eso. Ya tú sabes, Agüero. Gracias, Edgar, por apoyarnos a nosotros. Edgar es de San Juan, de La Maguana, ¿no? Porque ese es otro de los problemas, que la provincia de San Juan y el municipio de La Maguana, esa es de la parte que sea segundo. Muy bien, ¿quién más, por favor, de los que están ahí del público? Gertrudis, Ignacio. Saludos, buenas noches. Buenas noches, ¿quién nos habla? Henry Asensio de este lado, maestro. ¿Cómo está usted? Bendiciones. Amén, Henry. Diga su pregunta a los expertos. Que están ahí, que me han pedido, siempre, lo segundo, siempre que vive pendiente. Pues, le hice a mi padre sentado que trata de ubicarte mejor, que se está cortando la palabra. Ubica mejor el móvil, parece que están cerca de una antena. No, sí, muévelo un poquito. Ahora sí habla, Henry. Sí, que hacía la pregunta también, que buscando... Volvió a lo mismo. Tiene que ir un poco, que volvió otra vez. Si tiene un celular, tiene que salir al lugar, porque parece que hay una antena, una parábola. Estoy desde la laptop. Ok, pero ahora ok. Le decía que no conoce eso dentro de parte de la santería, personas que podemos hacer una encuesta con personas que visitan mucho se conoce de San Cristóbal y eso de no hay un lugar, no se fiestas a San Cristóbal, que hay de la misma de tener alguna persona, y yo creo que eso es más profundo de ahí. Creo que la falta de la zona que se mencionan esos altares no lo conocen de sí, imagínense ver una fiesta a esa realidad. Yo creo que la zona que causa de que no hay un lugar donde se celebre al santo de eso. Muy bien, Henry. Ahí tenemos a Rosana Roa. Rosana, ¿algún aporte, Rosana? Buenas tardes, qué bueno que estemos aquí conociendo con los expertos. Estoy escuchándoles atenta. Pregunta, Rosana, alguna para los jóvenes que pusieron. Estoy escuchándole, voy a acatarme a ese sentir mientras tanto. Bueno, otra parte de ahí, a Daniel y al segundo y a Julio Encarnación, pero Julio tal vez, ¿qué relación tiene los ríos con la provincia San Cristóbal? Vamos a poner San Cristóbal. ¿Por qué serían los ríos el nombre? Porque San Cristóbal comienza en Jaina y termina en Nizao. ¿Tendría que ver algo con eso cuando se eligió el nombre? ¿Ustedes pueden llegar a alguna conclusión si ese nombre proviene de esos ríos? A los expertos ahí. Bueno, era una denominación en esa época que se daba, partido, así mismo, partido de los ingenios del Nigua, venía siendo como un paraje dentro de una provincia, porque San Cristóbal pertenecía a San Carlos, en Santo Domingo. Ah, sí, a la provincia de San Carlos, que ese otro estudio que hay que hacer. Cuando viene a ver, la provincia de San Carlos se llevó a San Cristóbal, que también es esa otra parte que hay que ver también ese ímpetu, porque esa provincia abarcaba hasta Monteplata, la provincia de San Carlos, y después Trujillo convierte a San Cristóbal en la gran provincia que conocemos. Algo pasó por ahí. Que la provincia era Azua, para allá había muy poca provincia en el país, y entonces San Cristóbal era a la provincia de San Carlos en Santo Domingo. Por eso era el partido de los ingenios del Nigua,
por la denominación. Ya lo de los ingenios se sabe por la gran cantidad de ingenios que había en toda esta zona y que nosotros tenemos eso. Bueno, Fernando Pérez, ¿qué usted opina? Yo estoy escuchando, yo pienso que esa es la línea, nosotros conocemos la parte inicial de la fundación en cuanto a ya la parte céntrica del municipio. Sabemos que estaba dividido en dos, en los Fanegas y los Meibalmú, San Cristóbal. Una parte que dividía San Cristóbal, la parte norte, la parte que quedaba para Lavapié, de Loyola para allá, y la parte de Loyola de San Cristóbal para acá. Los Fanegas y los Bueno, más preguntas para los expertos, que ya tenemos una hora. A ver si hay preguntas. Dime, Franklin. Leo, sí, hay también otro nombre cuando se le cambia o se eleva a San Cristóbal a común de San Cristóbal, ¿verdad? Común de San Cristóbal. Quería que Julio me ayude con esta parte, porque nosotros no tenemos celebración sincrética en el día 10, pero sí tenemos el 25. En el caso de Nigua, que lo sabe mi directo amigo Fernando Pérez, que lo citó, sí se celebran fiestas, pasadías, donde se hacen maní, en Yogo, Cambelén, el Bagazo, el centro de Jaina. Ahí sí hay celebración, pero se le cambia el nombre. Ahí se conmemora a Ogún Solá, ¿verdad? Ahí se petró. No sé si es por la presencia africana de la zona. Entonces yo quiero que alguien, cuando tú hablabas de los ríos, recuerda que los ingenios fueron construidos todos o hechos a la orilla de los ríos, ¿no? Desde Villa Altagracia, Nigua, La Pared, ¿verdad? Y Jaina, San Cristóbal llegó a ser en ese tiempo el mayor productor de azúcar de América en ese momento, ¿no? En ese momento. O sea, los partidos, la común, ¿verdad? Con todas las haciendas que tenía. En todas las haciendas que había en San Cristóbal, en ese momento, había un ingenio o un trapiche. Eso era así. Y tú, Leo, en tus ancestros, no hace mucho, hace como unos 25 años menos, había un trapiche. O sea, había algo, yo recuerdo, lo llegué a ver, ¿no? O sea, que en tu familia había uno, o sea, tú eres descendiente de ese estirpe, ¿no? Pero pregunto eso, ¿no? De la común de San Cristóbal. ¿En qué momento fue elevado? ¿Por qué se le llama así? No, pero se le llamó común cuando el gobierno haitiano fue elevado a común. Fue elevado a común en 1823, me parece, por el gobierno haitiano. Puedo estar errado en la fecha, ya mi memoria no recuerda tantas cosas. Puedo buscarlo. Sí, según se dice con Guayel llegaron las ilustres familias que dicen que eran de Mánica, de Dios mío, San José de la Atalaya y de Inche, esos apellidos que hoy habitan lo que es San Cristóbal, para que esos apellidos no vamos a mencionar, para respetándolo. Se fue en esa época, entre 1822 en adelante se cree que se funda esa villa, lo que tú dices, que ahí está el fuerte de Rizolí, que es una de las mayores edificaciones que se construyó en esa época. Julio, tu aporte. Sí, no, ahí yo coincido contigo, Leo, con esa acotación que tú hiciste.
lo de San José de la Atalaya y esa zona, prácticamente, bueno, los apellidos están ahí. Y no hay que ir lejos, están en San Cristóbal todavía. Julio, escúchame, mira, lo que pasa es que yo investigando, el papá, el abuelo español, investigué que mi tatarabuela era Uribe y vino de por allá. Dejé de investigar porque cuando vine a ver soy haitiano. Dejé de investigar. Pero en verdad... No, pero no nada, es que en esa época no había, la posibilidad de no negar nada. Acuérdate que la isla no tenía pasaporte todavía en esa época. Bueno, se te olvidó. Mira, quiero aportarte. Ok, Julio. Sí. Lo que él dice sobre las manifestaciones en toda esa zona, que se acuerde que el eje de la industria azucarera estuvo basamentada en los primeros siglos Jaina Guanizao. Lo que quiere decir que esa zona fue la zona de mayor riqueza de la industria azucarera en su momento. Y como tal, las manifestaciones se desarrollaron así mismo como se desarrolló la industria azucarera. O sea, donde quiera que había una comunidad, había unas expresiones y se quedaron ahí. Y por eso tenemos esa diversidad de manifestaciones que se producen en Jaina y Guanizao, que son zonas que están vinculadas esencialmente con San Cristóbal. Lo difícil es que en toda esa práctica no tenemos un registro de esa naturaleza con San Cristóbal. La tenemos con otras deidades, con otros santos, con otros personajes, pero no hay una trascendencia en ninguna de esas manifestaciones con San Cristóbal. Ahora, ¿qué es lo importante? Es su sostenimiento, su mantenimiento en una provincia que sin tener ese peso específico no ha cambiado. Por ponerte un ejemplo. Antiguamente, Villamella, ¿cómo se llamaba? Se llamaba nada más y nada menos que la Sabana Grande del Espíritu Santo. La Sabana Grande del Espíritu Santo, que hasta donde nosotros analizamos en los mapas antiguos, unía con San Cristóbal, unía con Monteplata, unía con Vallaguana. Estamos hablando de una zona extensamente e importante dentro de las manifestaciones culturales de este país. Yo creo que más del 80% de las manifestaciones culturales vinculadas con la parte negra están concentradas en esa zona. Pero Trujillo se encargó de borrarla. Trujillo se encargó de borrar a la gran sabana del Espíritu Santo, y que en esa época era un cantón militar, pasó a ser primero una común del Distrito Nacional llamada Provincia Ramón Matías Mella. No era Villa Mella, era Ramón Matías Mella. Y al final terminó llamándose Villa Mella. Entonces, muchas de lo que hoy cadecemos es porque los gobiernos se encargaron de hacer lo que ellos entendieron en su momento importante. Omitieron algunos elementos de la historia para acomodar villas, cantones, comunas. Y hoy en día, bueno, nuestra historia está salpicada en su inicio de poblados indígenas que luego pasaron a ser españolizados, comunidades que en un momento tuvieron algún nombre o alguna vinculación con la parte negra y que luego pasaron a ser españolizados, convertidos en la religión católica y en el idioma español. Entonces todo eso ha cambiado al extremo de que hoy en día a veces hay gente que quiere decir, por ejemplo, Atomayor del Rey. Pero mucha gente dice, pero Atomayor del Rey, ¿de qué? ¿De cuál rey? Bueno, en el momento en que se erigió esa zona, todo eso pertenecía al rey. Y entonces el hato mayor del rey. Pero hoy en día su esencia quedaría como petrificada, cuando hoy en día Atomayor es una de las provincias más pobres del país.
y una provincia que también fue decreciendo, porque Atomayor y esa zona llegaban, tú sabes hasta dónde, conectaban con la zona oriental de la ciudad de Santo Domingo, porque es la provincia más vieja hacia el este. Entonces, todos esos son elementos que uno tendrá que recomponerlo en el momento que empiece a analizar la historia vinculada también con la cartografía, para poder ajustar cualquier manifestación importante de esa y poder llegar a la conclusión de que muchas cosas se perdieron porque también nosotros nos encargamos a borrarla del mapa. La borramos del mapa. Y si la borramos del mapa, las generaciones futuras que no oyen mencionar ni siquiera ese nombre, no lo pueden pronunciar siquiera. Para ellos esos nombres no existen ya, ni son importantes. Pero por lo menos San Cristóbal todavía permanece. El nombre de la provincia, lo que no hay una manifestación de soporte que permita a uno redimensionar ese nombre hoy en día en la provincia de San Cristóbal. Bueno, ya yo me voy porque voy para la loma. ¿Cómo estamos? Leo, creo que el espacio geográfico que se llama San Cristóbal, saludo Miquella Monteagudo, es la única provincia que está entre ríos y por su centro cruzan otros ríos. Yo voy a tener que ponerme a buscar a ver si hay alguna provincia que está que es productora de agua como San Cristóbal y está entre dos palabras taínas, entre Jaina y Nizao. Recuerda que Nizao, el taíno, Nizao es con ese, ¿no? Pero no importa. Lo que quiero dejar claro aquí es lo que Encarnación ha estado explicando con mucha sencillez y que tú lo has preguntado muchas veces. Por ejemplo, San Antonio es tan poderoso en la provincia de San Cristóbal que tiene dos colores. Un San Antonio del Sur que anda toda la zona desde Najayo hasta Jaina, se mueve entre sus gentes, y un San Antonio Negro en Yamasá que sale de San Cristóbal. Eso es sumamente interesante. San Antonio se mueve en la provincia en otra zona y San Cristóbal no se mueve. Y ya Encarnación explicó claramente esto que ha pasado. Dos elementos quiero dejar claro aquí en esta tarde. Primero, lo que hizo Marcelino. El cambio que hizo Marcelino. ¿Por qué lo hace? Y segundo, nosotros sabemos que esta provincia, con todo su territorio, era del dictador. Y el dictador no iba a permitir, señores, no iba a permitir que se le hagan actividades religiosas a San Cristóbal, porque él tenía su santo, él tenía su imagen, él tenía su ¿cómo le digo? Su expresión, San Rafael. ¿Cómo voy a debilitar a San Rafael? Voy a fortalecer a San Cristóbal. Yo pienso que de ahí nosotros tenemos que partir en estas locuras que Kenia está provocando, porque cuidado si Kenia tiene algún vínculo directo desde sus ancestros con San Cristóbal y ha iniciado esta provocación histórica precisamente por esa vinculación que tiene. Recuerden de dónde viene Kenia, ¿no? Entonces, yo lo que quiero decir aquí es que se inició esta tarde una propuesta de investigación, de profundidad, de conocimiento para cumplir con lo que a nosotros nos han pedido. Pienso que va a haber un debate importante en la provincia, algunos encuentros, para ir recogiendo lo que Fernando dijo,
Y nada, el agua está tirada. Recuerden que la provincia del agua, aunque no se quiera reconocer, la provincia productora de agua es San Cristóbal. Tiene todas las condiciones para vender agua a todo el país. Y ahí hay un elemento que puede ser parte de un misterio y que Daniel, que es el que más conoce de eso, tendrá que beberse un chin de agua de mano y entonces explicarnos a nosotros ese elemento. Que no se quede en bancarrota esta tarde. Eso es el desafío que tiene Kenia y que tiene Leo. Que no pase al olvido. Podemos hacerlo por todas las provincias, ¿por qué no? Pero entregarle a las provincias para que armen también este tipo de debate que hace falta en la República Dominicana. Pero yo, en esta tranquilidad de la tarde, creo que el dictador tiene que ver con muchos elementos de cambio de la provincia de San Cristóbal. Y luego lo que lo siguen. Y luego lo que lo siguen. Porque cuidado si lo que lo siguen son más peligrosos que el mismo dictador. Porque se han encargado de no permitir que la provincia de San Cristóbal busque sus raíces. Busque sus raíces. No es verdad que hay una historia escrita de Nigua, ni de Bocanigua, ni de la rebelión negra. No es verdad. No es verdad, aunque existan 1800 libros, pero las comunas no han participado en la historia. Perdóname, Julio. Perdónenme todos. No, está bien. Rica su intervención. Bueno, señores, yo aquí celebrando importantísimo encuentro el que hemos tenido, que segundo dice que es para mía, y de León también, ¿verdad? O sea, que es una provocación que hemos hecho. O sea, hay una frase que dice que un país que no conoce su historia está condenado a repetir. Por eso lo importante de este tema, un tema con 5 posiciones, mitos y verdades sobre San Cristóbal. Agradecemos grandemente a Franklin Cuello, a Fernando Pérez, a Julio Encarnación, a Segundo Maldonado y a Daniel Bautista por dejarse provocar y participar con nosotros en este interesante encuentro. Evidentemente que ya tenemos 2 horas y pasaríamos 2 semanas, 2 meses, 2 años, bueno, infinito tiempo tratando de llegar a la verdad. Por esto que obviamente tenemos que hacer un segundo encuentro, un tercero, cuarto, quinto y todos los que sean necesarios para tener cosas concretas sobre San Cristóbal. Es un afán del Departamento Nacional de Folclore de recuperar y promover, además de desarrollar los diferentes procesos y manifestaciones culturales que reafirman la identidad nacional. Le agradecemos sobremanera que siempre estén apoyando nuestras iniciativas, a nuestros expertos y también a todas las personas que participaron esta noche con nosotros. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo encuentro. Bye. Bye. Gracias. La grabación yo se lo voy a enviar a ustedes saben. Gracias a todos. Buenas noches. Amigos, amigas. Hasta otro día. Bye, bye. Bye, bye.